¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Siempre es un gusto saludarlos. Hoy tenemos que hablar de los grandes proyectos para el 2015 en materia económica. Usted recordará, hace algunos meses atrás, en mayo, hablamos del Gabinete Económico, cómo presentaba y evaluaba estos 10 megaproyectos que pueden cambiar la realidad guatemalteca. ¿En qué sentido? Transformar a nuestro país en un centro de logística, en un centro de inversiones, 10 megaproyectos que necesitan y requieren de financiamiento, pero también instituciones que se crearon para dar seguimiento al cumplimiento de la labor que se va a echar a andar para poder conocer en detalle cómo estos proyectos avanzan en el país. Son 10, comienzan en el corto y en el mediano plazo a gestionarse, cuáles son los 4 en los que se van a trabajar o al menos se va a avanzar en el año 2015. Ese es el tema que nos convoca esta noche. Les presento el siguiente reportaje y luego sí con nuestros invitados hablamos de estos megaproyectos para Guatemala. El 2015 viene cargado de retos, entre ellos la licitación y construcción de parte de los 10 megaproyectos que el gobierno ha planteado e infraestructura para convertir a Guatemala en un centro logístico y de inversiones. Unos 4 de ellos podrían ser los más adelantados para el próximo año. Se trata del tren suburbano de la metrópoli, la autopista de interconexión en la calzada Atanasio Urzul, un tren de carga hacia el Pacífico y el gasoducto con México, que podrían iniciar su avance en el 2016. Esta semana las autoridades darán inicio al proceso para el Centro Administrativo del Estado, un complejo de oficinas que albergaría las sedes de los ministerios y secretarías de gobierno en la zona central de la capital guatemalteca. El diseño, construcción y operación, el de aproximadamente 120.000 metros cuadrados de instalaciones para construir con capacidad para entre 10 y 12.000 funcionarios públicos. Incluye servicios de apoyo y proyecta que se vincule a la estación central del tren de cercanías e interconexión vial Ciudad Guatemala. Es un proyecto que busca en aprovechar el derecho de vía ferroviario para la rehabilitación de la línea férrea que atraviesa la ciudad de Guatemala de norte a sur e implementación de un ferrocarril urbano de pasajeros con una longitud de 23 kilómetros aproximadamente, entre otros desafíos que la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica ANADIE y el Programa Nacional de Competitividad están trabajando para traer más de 1.445 millones de dólares en inversiones para el país. Es por eso que hoy los invitamos en nuestro programa Desafíos bajo la conducción de Ricardo García Santander. Bueno, y hoy estamos hablando de este tema, acabamos de ver este reportaje, hacer de Guatemala un gran centro logístico de inversiones, por eso estos 10 megaproyectos en el corto, en el mediano plazo, cómo se van a desarrollar, qué van a aportar al país, cómo se va a trabajar en definitiva para hacer realidad esta proyección importante para Guatemala y por supuesto la imagen que esto refleja al resto del mundo. Por eso esta noche me acompaña para iniciar este programa y me da mucho gusto recibir a Julio Héctor Estrada, él es director ejecutivo de ANADIE, que es la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Julio, ¿cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, un año más o menos se cumple ahorita en enero de que se crea esta Agencia Nacional de Alianzas. ¿Qué significa? ¿Cuál es el rol que tiene? Esta ley se crea en el año 2010, pero solo se implementa en el año 2013, una agencia con el mandato de apoyar a las entidades públicas a diseñar, conceptualizar, estructurar y conducir procesos de licitación de proyectos grandes donde hay participación de inversión privada. Entonces el mandato grande, nosotros somos una agencia que trabaja para las otras entidades públicas, somos funcionarios públicos, pero nosotros tomamos una idea, vemos los estudios específicos, los modelos económicos, cuánto es la rentabilidad del proyecto, luego lanzamos un proceso de licitación internacional con mucha transparencia y luego se adjudica un contrato y se administra un contrato para lograr hacer inversiones grandes de infraestructura en temas de carreteras, en temas de puertos, en temas de aeropuertos, en temas de energía. Es una agencia especializada con el mandato de manejar esa complejidad de un proyecto grande y hacer que los proyectos se hagan bien, se hagan con transparencia, con buenos términos para el Estado, pero sobre todo que se hagan. Porque el Estado de Guatemala tiene mucho tiempo de no hacer proyectos importantes porque en este marco democrático que tenemos ahora se ha hecho un poco más difícil hacer que las cosas avancen y que se hagan con estos periodos tan cortos también de gobierno. Podemos hablar que estos 10 megaproyectos, y van a aparecer algunas pantallas para que usted vaya interiorizándose de cuáles son estas grandes propuestas.
han sido los más o son los más significativos de las últimas décadas para el país, sobre todo por lo que puede implicar, ¿no?, para Guatemala como transformación en materia económica. Sí, yo a veces hago la analogía de que si uno mira los grandes proyectos de Guatemala como el Puerto Quetzal, el periférico metropolitano, actual, digamos, el periférico, el sistema de drenajes de la ciudad, el centro cívico, ¿sí? Todos son de los años 60, 70 y si entramos duro al principio de los 80. Hoy en día que estamos diseñando nuevos proyectos de transporte urbano de pasajeros masivos, una autopista que va a cruzar la ciudad de manera transversal de norte a sur, con peaje, pero con una eficiencia de transporte que corta un 20% el tiempo que actualmente toma cruzar la ciudad para carga. El tema que estamos haciendo en el tema de energía, como gas y gasoductos y todo relacionado con la distribución de gas natural. La frontera con México, el desarrollo de un puerto fronterizo ferroviario y el futuro desarrollo de un tren de carga que llega hasta Escuintla y Puerto Quetzal. Todos esos proyectos tienen la capacidad de cambiar a Guatemala y su capacidad productiva de una manera significativa. Claro. Nos colocan con una gran apuesta estratégica que a veces hemos perdido en Guatemala y es, somos el país que está al lado de NAFTA, el mercado más grande del mundo, pero estamos cerca pero lejos. A México nos toma mucho tiempo cruzar la frontera, llegar en camión, vamos a llegar en tren mucho más rápido. No estamos conectados energéticamente, ellos tienen costos de gas natural de Estados Unidos, que es el 40% de lo que cuesta la energía con gas propano o en Europa. Ahora nos vamos a conectar a ese sistema, ya estamos conectados en electricidad. Creo que el país está con esto consolidando con proyectos muy reales y muy concretos una posición de ventaja competitiva real, con proyectos reales que realmente bajan los costos de producción y acercan al país de mercado de México y Estados Unidos. Cuando hablamos de estos megaproyectos y realmente suenan absolutamente ambiciosos y productivos y positivos para el país, siempre surge el tema del financiamiento, de dónde salen los recursos, porque estamos hablando de cantidades importantes de dinero para echar a andar en la medida en que hayan sido proyectados, 4 de ellos más cercanos para el 2015 y el resto, por supuesto, con el correr del tiempo. ¿Cómo se financian? ¿Cómo se logra esto? Por eso es que hacemos un trabajo importante de darle forma al proyecto y encontramos tal vez el corazón, que es el modelo económico financiero. Ajá. Entonces, un ejemplo, ¿sí? El proyecto de un puerto seco ferroviario en Tecunumán se puede financiar solo con que el Estado le dé la explotación de ese espacio y el uso de ese espacio portuario de la frontera. Un privado invierte aproximadamente 300 o 400 millones de quetzales, pero empieza a cobrar servicios logísticos, bajada del tren, almacenamiento temporal, y entonces él explota la infraestructura y con esos recursos recupera su inversión. Igual si logramos hacer una autopista que utilice la extensión, digamos, de la calzada Tanasio-Tzul, que conectándola con un puente a la Aguilar Batres y con otro puente a Centra Norte, y con eso tenemos una transversal en todo lo que es el eje de vía ferroviario, el colocar peajes en los puentes va a tener un costo para el que use la carretera, pero ese costo del peaje por atravesar con esa carretera expresa es un 20 o 30% de su costo actual de pasar por toda la ciudad. Claro, claro. Entonces, lo importante es que tenemos que tener los estudios correctos, los análisis económicos correctos, y entonces buscamos inversionistas internacionales que invierten en el proyecto y recuperan su inversión a través de la explotación durante 25 o 30 años de un proyecto. Entonces, muy importante tener una certeza jurídica muy precisa, unos contratos muy transparentes, las garantías y la participación del Estado muy clara, porque si yo le pido a alguien que invierta 250 millones de dólares para recuperar en 25 o 30 años, tiene que tenerlo muy bien conceptualizado y muy claro. La certeza de que realmente va a funcionar. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué garantía le damos de que va a poder explotar ese espacio? No se va a meter políticamente el Estado más adelante. Es bien importante, pero si lo hacemos bien, logramos hacer esas inversiones sin tener que usar recursos del erario. Bueno, indudablemente el tema es importantísimo, lo invito a que se quede para el último bloque para seguir abordando y ya tener perspectivas generales de estos 10 megaproyectos tan importantes, pero luego hablaremos en materia de competitividad, qué implica esto para el país, que Guatemala se transforme en este centro de logística e inversiones. Juan Carlos Pais se incorpora luego de la pausa y finalmente con los dos invitados vamos a hacer un análisis general de la proyección para el 2015 de estos megaproyectos. No se vaya, estos desafíos.